no me sale. Hey, mi nombre es Alex y este es un nuevo video para el canal. Se preguntarán por qué el título del video Ecuaciones diferenciales. Bueno, como nadie sabe, soy alumno de la Universidad Politécnica del Bicentenario y estoy cursando el tercer cuatrimestre en la Ingeniería de Robótica. Y este es un tema que me tocó presentar llamada Ecuaciones diferenciales. Entonces espero que les guste, trataré de explicarlo de la manera más atenta, voy a dar algunos datos interesantes, algunas de sus clasificaciones y de los tipos. Todo esto pues en este video. ¿Sí? Voy a tener que presentarlo en la pantalla y ustedes lo van a ver y me van a ver en un recuadro como este en la esquina superior de su pantalla. Entonces espero que les guste muchísimo. Pues sin nada más que decir, empecemos este video. Son pues ecuaciones diferenciales, ¿no? Hecha por mí la presentación, alumno de Ingeniería en Robótica de tercero. Bueno, pero primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es todo aquello que está relacionado con funciones con derivadas. ¿Pero qué es una función? Una función se define como las cantidades físicas que se encuentran en nuestro entorno y una derivada representa las razones de cambio que hay en ellas y la ecuación define la relación que hay entre ellas, entre las funciones y las derivadas. Las derivadas representan sus razones de cambio mediante, en algunos ejemplos para explicarlo de una mejor manera, vendría siendo, por ejemplo, la velocidad, que su razón de cambio vendría siendo la aceleración, ¿no? Y para poder hacer esto tienes que hacer una derivación de la velocidad para ver en qué momento o cuánta es la cantidad de impulso que toma después la velocidad para su aceleración. Si la función desconocida, la función que vamos a buscar desconocida, depende solo de una variable, esta ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria, solo que una de estas sea desconocida. Pero sin embargo, si la función desconocida depende de más de una, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables en la ecuación, esta ecuación se va a llamar ecuación diferencial parcial. ¿Qué me refiero con esto? A que si tiene, por ejemplo, y, x, w, entre otras. Para empezar, ¿cuáles son sus clasificaciones? Tenemos que es orden, tipo y linealidad. Con estos tres conceptos podremos clasificar una ecuación diferencial. Y para hacerlo un poco más específico, una orden, tiene que ver con el grado en el que está elevada la función. El tipo. Existen diferentes tipos de ecuaciones. Y como ya lo mencionamos antes, existe la ordinaria y la parcial. Linealidad. Este tema sí es un poquito más extenso y hay que entrar más en profundidad porque lleva varios conceptos. Tipos de ecuaciones. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya hemos dicho, que aquí les presento algunas de ellas, ¿no? Como podemos ver en este lado, aquí hay una representación de una ecuación ordinaria con su solución. ¿Cómo identificamos una ecuación ordinaria de una parcial? Una ecuación ordinaria, como habíamos dicho, solo tiene una función desconocida, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Como podemos ver, existe d de y por d de x, que es igual a 3y menos 3, ¿ok? Podemos observar detenidamente que al resolver la diferencial de esta función, tenemos que es la igualación de igual a 6 por exponente a la 3x, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? Como podemos observar, solamente se encuentra una sola variable desconocida, que vendría siendo pues y, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, ¿qué son? Básicamente lo siguiente. Una ecuación ordinaria solamente tiene x y y, una sola variable. ¿Cuáles son las parciales? Pues las que tienen una o más variables desconocidas. Ahora, me van a preguntar, este símbolo se llama símbolo de Jacobi, ¿ok? Esto, si una ecuación diferencial tiene el símbolo de Jacobi, directamente podemos saber que esa es una ecuación diferencial parcial. El orden, esto es un tema bastante interesante del que vamos a hablar en este momento. ¿Qué es el orden? ¿Qué es la clasificación de orden en una ecuación diferencial? Bueno, como les dije, básicamente es ordenarlo de mayor a menor, o sea, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Van a decir, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, como podemos observar, tenemos que es a la 2, la derivada. ¿Esto qué nos quiere decir? En cuanto veamos el número que está en la derivada al cuadrado, entonces es de segundo orden, seguidamente por una de primer grado.
ver, nada tiene ninguno, pero se especifica y se puede entender que es 1. Entonces decimos que es de 1 grado. Tenemos el siguiente, que podemos decir que es de segundo. Tenemos el siguiente, que no tiene ninguno, entonces es de primer grado. Y tenemos el siguiente, su linealidad. Ese es un tema bastante interesante porque ¿qué es la linealidad? ¿Okay? Decimos que una ecuación es lineal o no lineal cuando la ecuación no está siendo afectada por ninguna cosa. La variable independiente que está en la ecuación o la variable independiente de la ecuación tiene que estar sola. ¿Ok? No tiene que tener nada. Puede ser a la 0 o a la 1. ¿Qué me refiero con esto? Como podemos observar, donde está elevado es al cuadrado y no en la y. Entonces podemos decir que esta es linealidad. Ahora, soluciones a las ecuaciones diferenciales. Una solución a una ecuación diferencial serán las mismas funciones. Por lo tanto, resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que junto con sus variables satisfagan a la ecuación. La ecuación de calor se toma como la conducción del calor. ¿Okay? Esto se calcula. ¿Cuál ecuación es? Como podemos ver, tenemos 3 dimensiones, x, y y z. ¿Esto qué quiere decir? De que dependiendo del material se tiene que calcular estas 3 dimensiones, x, y y z. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de calor? Para calcular la conducción de calor en un cuerpo determinado. Para resolver la ecuación de calor se necesita solo que se especifiquen las condiciones del entorno para U. ¿A qué se refiere esto? El tipo de densidad, el de masa, como ya lo vimos. Ecuación de onda. La ecuación de onda, podemos ver, tenemos la ecuación en donde la v es la velocidad de fase de la onda y e representa la variable que cambia en el paso de la onda. La solución. Primero vamos a hablar un poquito. Esto, como podemos observar, son todos los movimientos ondulatorios que vienen descritos en la ecuación de la onda, para poder saber la distancia que hay entre ellos. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero de que se haya entendido de mejor manera lo que es una ecuación diferencial, en dónde se aplica, los tipos que hay, las clasificaciones que se tienen que dar, qué es la solución y pues algunos ejemplos, ¿no?, de la vida cotidiana para estos.